Hola, muy buenas. Nosotros vamos a presentar el proyecto regulador de voltaje de circuito Bosch. El equipo está conformado por Cuadra Camacho Reconcepción y Vargas Cabrera José Uriel y su servidora Cervantes Mesa Támara. Para empezar, vamos a definir qué uso es el que tiene el transistor. El transistor básicamente lo que nos ayuda es a entregar una señal de salida con base a una señal de entrada recibida. De esa manera puede tener aplicaciones generales como un amplificador, un rectificador, oscilador o también un conmutador en sistemas eléctricos. Y aquí podemos ver una imagen de cómo es que se ve un transistor físicamente. Ahora, entre la polarización y sus funciones. Los transistores poseen una entrada y corriente E, que tiene una salida C, que puede ser un colector, y una entrada y señal B, que al actuar, facilita el flujo y la transmisión de electrones como emisor y el colector. Y es así que el transistor funciona como un interruptor, pasando corriente entre la corriente E y C, y que únicamente actúa con B. Y aquí se puede ver un diagramita de cómo es que se puede ver internamente un transistor. Ahora, también podemos tener posibles posiciones en el transistor. Son tres: en corte, en saturación y en zona activa. Si la tenemos en corte, en este caso la corriente no pasa entre el colector y el emisor. Por lo tanto, pues tenemos aquí un circuito abierto. Y en saturación, en este caso, solamente pasa entre el colector y el emisor, por eso está cerrado. Mientras que en la zona activa, la corriente pasa entre colector y emisor, pero es parcial. Aquí podemos observar el primer circuito, en donde Cervantes Mesa utilizó un LED de color verde, Cuadra Camacho uno de color blanco y Vargas Cabrera uno de color azul. Aquí, hasta este punto, ya sabemos que con la pura pila el LED no va a prender. Entonces necesitamos el transformador junto con el transistor, que lo que hacen es cortar la corriente en la bobina 1, generando un campo magnético tan intenso que produce o más bien autoinduce la corriente, y esto hace que los dos voltajes, tanto de nuestra pila más la de la bobina, se sumen, y con esa suma de voltajes, pues finalmente se prenda el LED. Aquí simplemente vemos una entrada regulada en el canal amarillo y en el segundo canal una salida no regulada. Bueno, aquí, como podemos ver, tenemos nuestro diagrama, que es el último circuito que armamos para hacer la última comprobación sobre los transformadores y de cómo nuestra ferrita funciona. Y entonces tenemos una fuente de 1.5 volts, bastante pequeña, y lo que hacemos es pasarla al transformador, así como mi compañera dijo, pasa de cada una de las bobinas en- hacia la base y hacia el colector de nuestro transistor. Y al momento de hacer el corte en una de la bobina, se autoinduce una corriente, lo que genera un voltaje. Y esto se suma con el voltaje principal que teníamos, mandándolo a nuestro diodo 1N4148, y para finalmente terminarlo filtrando con nuestro capacitor electrolítico de 1 microfaradio. Y hasta este punto podemos decir que tenemos una fuente no regulada, lo cual induciremos, sí, de alguna manera induciremos o pondremos sobre nuestro regulador de voltaje LM317, para poder obtener voltajes entre 1.5 volts y 5 volts, que pues esto nos sirve básicamente para poder hacer pruebas en LEDs o en circuitos con un voltaje muy bajo, que puede ser el uso de compuertas lógicas
o para prender un sistema de LEDs que su requerimiento en voltaje sea muy bajo, puesto que 5 volts es nuestro máximo. Pero esto no es una fuente muy práctica que digamos, lo que sí nos permitirá generar un voltaje alto, pero realmente es un poquito rudimentaria, vaya. Este, pero sigue siendo funcional. Entonces, es importante saber cómo es que esto, bueno, afecta, pero funciona para poder entender las cosas que tenemos a nuestro alrededor. Y aquí es una parte donde tenemos una foto de cómo terminó estando armada nuestro circuito. Y ahí se ve claramente el diodo LED que está encendido y que es variado por nuestro potenciómetro. Y bueno, aquí podemos ver un video del cómo es que estamos haciendo el funcionamiento del circuito y cómo es que se va graficando en el osciloscopio. Y bueno, aquí ya se puede ver, se puede apreciar de mejor manera el cómo es que se graficaron tanto la entrada y la salida. Aquí en el caso del voltaje máximo nos dio esto y aquí en el mínimo nos dio esta parte. Y por otra parte, en estas fotografías, la única es del mismo circuito y la única diferencia es que eh, el canal 1 se está conectado a la base, mientras que el canal 2 pues se conectó en el conector. Algunas aplicaciones prácticas del transistor son los amplificadores, como mencionaban en un inicio, en donde llega una señal chica que se convierte en una más grande, una pequeña corriente entra por la base y se genera una mucho más grande entre el colector y el emisor. Esto es visible en la radio y en la televisión. También para generar señales, algo muy visto en los laboratorios que tenemos, los osciladores, generadores de ondas y emisión de radiofrecuencias. También pueden ser utilizados como conmutadores, actuando de interruptores. Simplemente el transistor deja pasar o corta señales eléctricas a partir de una pequeña señal de mando. El transistor aquí funciona como interruptor cerrado cuando se aplica una corriente a la base. Y por otro lado, el transistor funciona como interruptor abierto cuando pues, no se le aplica una corriente a la base. Esto es visto en el control de relés utilizados para controlar parámetros eléctricos y físicos. Fuentes de alimentación conmutadas, las cuales son dispositivos usados para entregar energía a equipos eléctricos con un rango controlado justamente de voltajes de salida. También tenemos transistores para detección de radiación luminosa, los famosos fototransistores, que simplemente son transistores sensibles a la luz, normalmente a los infrarrojos. Aquí la luz incide sobre la región de base, generando portadores en ella, y esta carga de base lleva al transistor al estado de conducción. Nos sirven para detectar ya sea el movimiento o la posición. Finalmente, también como circuitos integrados, pues visto en las computadoras, que trabajan para calcular y transmitir códigos binarios a otros transistores. Bueno, finalmente, con este proyecto lo que logré aprender es que un buen conectado y la buena implementación de un transistor nos ayuda a tener varios beneficios como los inventos que gracias a estos ya tenemos, que son, por ejemplo, la televisión, la radio o aparatos que usualmente siempre usamos en nuestra vida diaria. Bueno, yo, Aurora Cuadra, por fin vi de manera aplicada lo que estaba en clase, ¿no? Las gráficas que veíamos de zona activa y zona de saturación. Aquí en el proyecto vimos que la zona activa, vimos las zonas de activa y de saturación, pero sin llegar a la zona de corte.
porque la cantidad de voltaje que estábamos ingresando a la base del transistor realmente era muy poca. Eh, También fue pues, interesante jugar con el potenciómetro, regulando la intensidad de la corriente que entraba en la base del transistor y cómo este influía en el resultado de la salida, que era pues el LED, cuando prendía y apagaba. Y yo, Vargas Cabrera Josué Uriel, eh, mi conclusión es que este proyecto nos enseñó a que podemos recrear los circuitos que más usamos en nuestro día a día, como en este caso es un regulador de voltaje, algo que vaya, siento yo que es importante, y cómo esto nos ayuda a entender su funcionamiento y un debido uso, ya que muchas veces desconocemos qué es lo que hay dentro de los aparatos y pues por obvias razones hacemos un mal uso. Entonces, es importante haber visto esto y ya entender a la perfección de alguna manera cómo funciona el transformador, los transistores y cómo se aplica esto en la vida diaria. Eh, entonces, la conclusión general como tal es la elaboración La elaboración de este proyecto fue muy enriquecedora para nosotros como estudiantes de ingeniería porque nos ayuda a poder entender cómo funciona de manera lógica el circuito en cuestión, en este caso el circuito de un regulador de voltaje post. Y gracias a que hicimos esto, ahora podemos saber cómo es que un regulador como este funciona dentro de los aparatos que tenemos en casa. Y si se llegase a dañar, podríamos nosotros repararlo con nuestros conocimientos adquiridos en esta materia. Después les presentaré lo que son las referencias, las cuales son cuatro, se ven bien. Y por último tenemos los contactos de cada uno. Entonces, esto ha sido todo y no sé si mis compañeras tengan algo que agregar. No, eso sería todo por mi parte, compañero Yoshi. Todo bien, muchas gracias. Entonces hasta aquí termina nuestro video y gracias por su atención.